Hola, Somos Isa y Lu, psiquiatra, y psicóloga, pero sobre todo amigas, que saben lo que es estar de un lado y otro. del espacio terapéutico. Ojalá lo disfrutes. Porque al final, De terapeuta y loco, todos tenemos un poco. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast de Terapeuta y Loco, todos tenemos un poco. Hoy estamos acá con una invitada lindísima para hablar de un tema espectacular que en este momento todos escuchamos hablar y que muchas veces no tenemos idea de qué se trata. Pero antes, Isa, ¿cómo estás? Hola Lucy, muy contenta y la verdad muy emocionada de tener por acá a nuestra invitada que, así como un poco anecdótico, les voy a contar que yo la conocí cuando empecé mi residencia de psiquiatría. Y en el mundo médico, ¿verdad? Que somos a veces muy médicocentristas, que no vemos más allá de nuestras propias narices. Para mí fue una gran sorpresa encontrarme primero con una persona de la calidad que tenemos por acá y además en un campo que para mí era completamente desconocido y que fue maravilloso ir descubriendo de la mano de alguien como nuestra queridísima Melissa Lizano que tenemos por acá hoy. Melissa es terapeuta ocupacional, especialista en integración sensorial y con más de 15 años de experiencia de trabajo en el Hospital Nacional Psiquiátrico y ahora en su consulta privada, que hoy nos acompaña a hablar justamente de todos los trastornos de integración sensorial, dentro de ellos los trastornos del espectro autista, y encantada de tenerte por acá, Meli. No, gracias a ustedes, más bien un honor estar acá y de compartir un ratito y platicar. Sí. Bueno, bienvenida, de verdad, muchas gracias. Y tal vez arranquemos con, Isa lo acaba de decir, ¿verdad? Yo no tenía idea de qué se trataba esto y creo que a muchos nos pasa muchas veces que, ¿qué es esto de la terapia ocupacional? Bueno, qué risa, ¿verdad? Porque creo que uno detrás de cámaras, uno también se ríe y uno dice, ¿qué voy a responder? como Teo. Pero en realidad somos una gran, amplia forma de nosotros poder entender el ser humano y porque principalmente estudiamos la ocupación de cualquier chico, adulto, ¿verdad? En su edad y qué es lo que está afectando su desempeño y principalmente en las actividades de la vida diaria. Cuando hablo de las actividades de la vida diaria, hablo de cómo se baña, de cómo se viste, de cómo juega, de cómo es su comportamiento, cuáles son sus hábitos en casa, ¿verdad? Y si hay algo que dentro del entorno está afectando dentro del hogar, dentro de la escuela y en la relación que tiene con otras personas, pues ahí es donde nosotros entramos en ese papel, ¿verdad? Y que a través de lo que en la edad en la que ellos están, ¿verdad? Nosotros tratamos de montar un escenario que sea lo más similar posible para poder adaptar y mejorar ese funcionamiento. Lo más importante de nosotros como terapeutas ocupacionales es que nosotros esperamos que cualquier persona que entre a nuestra consulta sea lo más independiente posible. Esa siempre es nuestra meta. Pero principalmente creo que no es solamente lo que nosotros veamos, sino la prioridad que el mismo cliente, ¿verdad? O la misma persona también desea, ¿verdad? Tal vez a veces nosotros podemos ver muchísimas más cosas o dificultades que queremos trabajar, pero tal vez a veces también las prioridades son otras en las personas. Y yo creo que eso es como un conjunto, ¿verdad? De lo que uno tiene que basarse principalmente para trabajar y para rehabilitar. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de algo de esto? ¿Decís alguna de estas actividades diarias, alguna de estas cosas, tal vez algo como sencillo, digamos, o del día a día, como para poder entender cómo esas actividades diarias se trasladan a la oficina de un terapeuta ocupacional? Claro, bueno, voy a contar tal vez, a ver, los papás creo que muchas veces cuando llegan a terapia ocupacional llegan preocupados porque sus hijos han llegado a una etapa de edad cronológica donde todavía no saben cómo bañarse, y entonces papá tiene que todavía bañarlos, duerme junto con los papás y entonces tienen problemas para hábitos para dormir, tienen problemas en la escuela porque no saben cómo agarrar el lápiz, entonces tienen muchas dificultades en la lectoescritura.
no saben cómo regular sus emociones, ¿verdad? Principalmente en las relaciones interpersonales con otros niños. Y entonces tienen problemas porque no saben cómo jugar. Y bueno, creo que tal vez cuando los papás están en una cúspide, ¿verdad? Donde dicen, ay, esta es la parte de la conducta, lo que más me preocupa, ¿verdad? Pues obviamente nosotros empezamos como desde esta parte de la base, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo es que se baña, cómo se lava los dientes, cómo se pone los zapatos, ¿verdad? ¿Será con quién duerme? ¿Le tiene miedo a algo en particular, ¿verdad? Y entonces ahí vamos descubriendo en cada uno de estos aspectos de su desempeño, que tal vez hay alguna área en la que nosotros tenemos que trabajar porque resulta que hay una dificultad para poder soltarnos y ser un poquito más independientes en ese sentido, y tal vez en comparación a otros niños de su edad. Entonces ahí vamos descubriendo, ¿verdad?, que tal vez son una de las áreas que nosotros tenemos que trabajar. Yo creo que lo principal, cuando uno trabaja con los papás y con el chico, y me pasa mucho, ¿verdad?, es que muchas veces los papás llegan a terapia ocupacional y es como, porfa, arrégleme mi hijo, ¿verdad? Pero en realidad es arreglarnos en un todo, o sea, la familia siempre que está ahí adentro. Involucrada. Entonces, sí, y para mí eso es lo principal, o sea, quienes trabajan conmigo, pues sí es el chico, ¿verdad? Pero en realidad es la familia, porque al final yo soy sus ojos, pero quien tiene que hacer el cambio dentro del entorno siempre es la familia. Ok. Y entonces un terapeuta ocupacional no se ocupa de patologías o diagnósticos en específico, sino que estas, digamos, dificultades que puede tener un chico o incluso un adulto para actividades de su vida diaria puede suceder indistintamente de si hay o no un diagnóstico o indistintamente del tipo de diagnóstico. O sea, no se ocupan de una cosa en particular. A ver, pues sí, digamos, la terapia ocupacional es muy diversa y muy amplia en la forma de la población en la que se atiende, ¿verdad? Uno puede atender niños con dificultades en el comportamiento, donde los papás no saben qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Y entonces uno, pues, por supuesto, puede evaluar e inclusive referir, porque obviamente uno en estas cosas nunca trabaja solo, siempre hay un trabajo en equipo, ¿verdad? Y de repente hay una persona que adquiere una discapacidad en algún momento de su vida, y entonces está el terapeuta ocupacional donde suple, ¿verdad? Y trata de modificar un poco su entorno para que entonces vuelva a recuperar su trabajo, ¿verdad? Y que entonces sea lo más efectivo como antes de haber adquirido su discapacidad. Y sí, atendemos chicos con poblaciones con diversas patologías, inclusive en el adulto mayor, hasta con problemas de demencia. O sea, tengo un colega, ¿verdad?, que se ha especializado aquí en Costa Rica en esta área, y que, bueno, ¿verdad?, él ha abarcado, ¿verdad?, todo un campo nuevo en esta parte de la terapia ocupacional. Y como tenemos otros terapeutas ocupacionales que más bien lo que hacen es rehabilitación profesional, lo que nosotros hablamos es de cómo encontrarles una ocupación significativa, remunerada, ¿verdad?, a una persona que haya adquirido una discapacidad, que eso es algo muy difícil, ¿verdad? Porque, bueno, ¿verdad?, las personas que tienen discapacidad mental principalmente tienen muchísima dificultad para poder encontrar un trabajo. Y entonces el terapeuta ocupacional tiene un papel ahí muy protagonista en la forma en cómo nosotros podemos asesorarlos, ¿verdad?, de cómo manejar una computadora, de cómo montar una plataforma para montar un currículum, e inclusive, ¿verdad?, cuando yo les decía del montar escenarios que sean similares a una ocupación, en eso nos encargamos nosotros, entrenar hábitos básicos para el trabajo. Y entonces, cuando uno está en poblaciones ya más de adolescentes y de adultos, ¿verdad?, ese es más el enfoque que hace un terapeuta ocupacional. Entonces puede ser, chicos, ¿verdad?, que los papás no saben que tienen algún diagnóstico, pero que hay una dificultad porque no sabemos cómo manejar el entorno en casa, y porque han sido reportados en la escuela, y entonces alguna maestra le dice, llévalo a un terapeuta ocupacional, ¿verdad? Y a veces el papá dice, yo no sé qué usted hace, pero hey, si usted me puede ayudar. Entonces, ahí es por eso, ahí es donde nosotros empezamos. Ok.
Qué bonito, ¿verdad? Como de verdad, entrarse en un mundo que de pronto suena como muy abstracto y ver que es para cosas muy concretas finalmente de la vida cotidiana que ustedes, digamos, participan. Habilidades muy básicas que a veces damos por sentado y que no todo el mundo las tiene incorporadas, o que hay ciertos trastornos o ciertas discapacidades que pueden hacer que esas habilidades no estén tan incorporadas. Ahora, vos sos especialista además en terapia de integración sensorial. ¿Qué es eso? Bueno, sí, esto es un campo muy nuevo en Costa Rica principalmente. Creo que tal vez las primeras generaciones de los especialistas en integración sensorial tuvimos que ir afuera a especializarnos e ir a otros países. Digamos que esto es como una rama, ¿verdad? Donde uno se estudia como psiquiatría, y entonces uno decide ser psiquiatra infantil, ¿verdad? O ser farmacólogo en esta parte de psiquiatría, ¿verdad? Y entonces yo decidí pues utilizar uno de los tratamientos que en terapia ocupacional se llama integración sensorial, porque es uno de los medios terapéuticos en los que nos basamos, utilizar equipos con texturas y sensoriales para poder rehabilitar a nuestros chicos que tienen dificultades en esta área, que me van a preguntar, ¿y qué es las dificultades en el procesamiento sensorial? ¿Verdad? Sí. Bueno, entonces, cuando nosotros vemos chicos que de repente los papás reportan que tienen dificultades para las etiquetas de la ropa, que les molesta algunas texturas, que no pueden ponerse pantalones jeans, ¿verdad? Que entonces les duele el cabello y no debería dolerles el cabello cuando los cepillan, que algunos chicos reportan que les duele y gritan cuando les cortan las uñas. Ese es el mío. Y entonces los los luces, papás, ¿verdad? Empiezan a observar otras situaciones que, por ejemplo, llegan personas que son externas a ellos, y entonces el sonido, las voces de otras personas también les molesta. La luz blanca, ¿verdad? Tiende a hacer que los comportamientos sean más extensos en la forma de cómo ellos hacen sus berrinches, y entonces los papás no entienden por qué. Y entonces, bueno, yo creo que ya ahora en el campo de la salud ya hay más gente que sabe sobre lo que nosotros hacemos, y los especialistas de integración sensorial, y entonces pues son referidos a nuestra consulta, porque eso es lo que nosotros hacemos, es poder investigar dentro de todo este marco, ¿verdad?, de lo que nosotros llamamos sensorial, cómo están sus sensaciones. Y nosotros lo hemos visto, ¿verdad? Y creo que en la escuela hemos estudiado que las sensaciones vienen desde esta parte de los 5 sentidos básicos, la parte visual, olfativa, gustativa, del tacto, ¿verdad? Pero en realidad se han descubierto de los años 50 algunos otros 3 áreas sensitivas que tienen que ver con la parte propioceptiva, con la parte vestibular y la interoceptiva. Y entonces, cada una de estas, ¿verdad?, también tienen una función específica. La propiocepción es como la capacidad automática que nosotros tenemos de poder mover el cuerpo sin utilizar la vista. Siempre les digo, ¿ustedes saben manejar? Y entonces, o saben andar en bici. Cuando ustedes, ¿verdad?, empezaron a aprender a manejar, de repente, al principio veían el clutch o el gas y las marchas, pero ya después el movimiento se hace automático. Y entonces eso es la capacidad propioceptiva. La vestibular es lo que tiene que ver con todo lo que es la anticipación al movimiento y el equilibrio. Y la interocepción tiene que ver mucho con esta parte emocional. Cuando nosotros vamos a dar una charla y una conferencia tal vez delante de muchas personas, pues posiblemente uno se va a sentir nervioso y le dan maripositas en el estómago, ¿verdad? Entonces es toda esta parte como lo que nosotros llamamos del sistema nervioso parasimpático simpático, ¿verdad? Que funciona mucho con esta parte como emocional. Entonces eso es lo que nosotros llamamos interoceptivo, y toda la organización de todos estos sentidos más los 5 sentidos básicos hacen que tienen que hacer un trabajo en equipo. Pero cuando no hay trabajo en equipo, ¿verdad?, como a veces pasa en algunas instituciones estatales, para no decir nombres, ¿verdad? Entonces, y entonces hay equipos que solamente son multidisciplinarios o transdisciplinarios, hay un problema. Y entonces el problema hace que entonces la ruta sea
o que cuando lleguen estos sentidos, imagínense que es una nube, ¿verdad? Y llegan todos en velocidad de luz, como si fuera flash, es lo que nosotros llamamos hiperreactividad. Y entonces la forma como lo interpreta, digamos que es un secretario un poquillo atarantado. O sea, que eso serían como los niños que son súper sensibles exacto. a ruidos, entonces, a estímulos, imagínense a a luces. Melissa, que ya de por sí ya lo es, ¿verdad? Entonces, todo lo que digita, ¿verdad? Es demasiado rápido y entonces en la forma como lo procesa es un procesamiento de dolor y es lo que nosotros llamamos hiperreactividad. Cuando hablamos de hipo, ¿verdad? Es todo el sentido contrario, entonces van a velocidad como si fuera tortuga, ¿verdad? Y entonces ahí van, y entonces llega un sentido y después llega otro, ¿verdad? Y ahí va. Pero entonces la forma de la interpretación es que tendemos a un niño que es seeker, o sea, tiende a ser como muy buscador de estímulos. Y entonces en el diario vivir tienden a ser niños desregulados, muy inquietos, ¿verdad? Que andan tocando cosas y buscando, pero es que en realidad sí tienen una hiposensibilidad también, o sea, no sienten y no perciben igual que nosotros, y entonces el registro tiende a ser más bajo. Y lo buscan para ver si se estimulan, pues, si sienten algo. Sí, digamos, yo siempre les digo a los papás y siempre les pregunto, ¿a ustedes les gusta el café? ¿Verdad? Y me dicen, sí, y yo, ¿qué tanto les gusta? Bueno, sí, mucho. Yo les digo, bueno, yo después de haber tenido a mi hija, ¿verdad? El café y yo somos muy amigos, ¿verdad? No sé si, ¿verdad? La maternidad y el café. Ok, ¿verdad? Entonces yo digo, necesito mantenerme despierta. Y entonces el café no me puede faltar en la mañana, no me puede faltar en la tarde, porque si no, entonces no funciona para el resto del día. Pero ese es mi regulador sensorial y todos nosotros necesitamos reguladores sensoriales durante el día. O sea, no quiere decir que es que ya por tomar café tenemos un problema de trastorno del procesamiento sensorial. No, pero cuando esto se vuelve, ¿verdad?, en exceso, y entonces necesitamos estarnos regulando constantemente, hace que entonces algunos comportamientos nosotros llamemos comportamientos desadaptativos. O sea, en la vida real algunas personas ven que son comportamientos inadecuados o que no tienen una norma social adecuada, y entonces ahí es cuando nosotros decimos que entonces tenemos una dificultad en la forma como nosotros procesamos los estímulos. Entonces sí, constantemente vemos chicos que tocan cosas, ¿verdad? O que se sobreestimulan, ¿verdad? Al poder sentir o percibir alguna sensación al exterior, luz, sonido, o de repente sí tienen un problema de llanto y berrinche y no saben cómo poderlo procesar porque no saben qué es lo que están sintiendo en ese momento. Porque se siente o todo muy intenso al mismo tiempo o se siente como difuso, extraño y no como sé abrumador. Dónde. Ajá. Como, ok. Entonces, el terapeuta ocupacional ayuda a que estos sentidos como que se organicen, como que sepan de dónde trabajen vienen. en equipo. Primero lo que vemos es como cuál es el área de la función que está generando una dificultad para generar una crisis, ¿verdad? En ese momento. Entonces, será la parte del tacto, será la parte de la propiocepción, será la audición. Y tal vez a simple vista podemos observar, y los papás pues obviamente tienen un papel fundamental aquí, ¿verdad? Porque entonces nos van a decir, sí, pero es que cada vez que él toca la plasticina, toca la goma y entonces tiene que ir a la escuela y tiene que ir a cortar con tijeras, no sabe cómo cortar con tijeras, ¿verdad? Y toca la goma y entonces ya se desorganiza en el resto del día. Sí, pero, y entonces podríamos decir que es el tacto, pero en realidad nosotros vemos no solamente lo que genera como un cuadrante sensorial, o sea, si es una dificultad del registro, si es una dificultad de alta sensibilidad, si es una dificultad de aversión, ¿verdad? Y entonces en qué área de sensorial está afectada y cómo esto nos afecta el comportamiento. Nosotros dividimos el comportamiento en tres, entre lo que tiene que ver la conducta, la atención y la parte socioemocional. Y entonces eso es lo que hace un terapeuta especialista en integración sensorial. O sea, es como hacer una investigación más a profundidad, ¿verdad? Lo que está pasando en la sensación. Pero aparte de eso, hacemos un control cruzado. O sea, a mí siempre me gusta hacer cuestionarios y escalas estandarizadas donde yo evalúo a mamá, ¿verdad? Y evalúo tal vez al núcleo de la familia, papá, ¿verdad? Y si, pues, conviven con algunas otras personas, pero ¿cuáles son los dos cuidadores principales? Más la opinión del terapeuta ocupacional. Y entonces se hace de una forma más rica, ¿verdad? Para nosotros realmente saber cuál es la dificultad del procesamiento sensorial, qué es lo que nos está detonando en casa, que nos está detonando principalmente en la escuela.
Y ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es decirle al papá, ¿verdad?, cómo prevenir para que no vuelva a generar una crisis. Si la crisis está durante 20 veces al día, nuestra meta es disminuirla a 15, disminuirla a 10, disminuirla a 3. No sé si tal vez podamos disminuirla a 0, pero en la medida en que nuestro chico, ¿verdad?, se sienta bien y el papá también se sienta seguro en la técnica que vamos a utilizar y que nosotros le vamos a recomendar para que lo pueda poner en práctica, pues creo que mejoramos un mejor pronóstico. Ok. Y vamos a ver, decías, ¿verdad?, que por un lado, a veces los papás llegan referidos porque el maestro les dijo, o un psicólogo les dijo, vayan donde el terapeuta, y llegan con esto como, bueno, yo no sé por qué, pero tal vez usted me puede ayudar. Pero por otro lado, también los papás dicen, bueno, de pronto noto que si hay un mal olor se pone mal, o que si hay mucha bulla, digamos, si hay una banda en el gimnasio del colegio, eso lo ataranta un montón. ¿Cuándo saber que algo que está sucediendo frente a un estímulo es algo que no está del todo bien? ¿Cómo reconocer que un chico de pronto podría tener un trastorno de integración sensorial? A ver, yo creo que en la forma en como nosotros evaluamos es muy importante, no solo porque utilizamos evaluaciones estandarizadas o escalas estandarizadas, creo que como les describí, los padres, ¿verdad?, forman parte de esa evaluación. Entonces los papás se evalúan también, ¿verdad?, dentro de este proceso. El chico llega a una cantidad de sesiones, ¿verdad?, y tal vez cada uno tiene una metodología de trabajo donde dirá, bueno, yo después de 3 sesiones le puedo decir si tiene dificultades en el procesamiento sensorial. Tal vez algún otro, ¿verdad?, le va a decir después de 4 sesiones que yo observo. Y también creo que hay otro papel fundamental que tiene que ver con los maestros. Entonces, en la medida en que tengamos más observaciones con diferentes ojos, ¿verdad?, donde podamos hacer todavía una mejor conclusión, creo que va a caer todavía mejor, ¿verdad? En el sentido de poder dar un mejor criterio. Y yo creo que es importante también, cuando yo decía de este trabajo en equipo, es que, pues, tal vez, ¿verdad?, sí tenga un problema en las dificultades sensoriales, pero también hay algo emocional más allá de lo sensorial, y que por eso es que cuando yo les digo que trabajo en equipo, ¿verdad?, no puedo decir que tiene ansiedad, ¿verdad? Pero yo necesito que me respalde algún otro colega, psicólogo, psiquiatra, ¿verdad? Pues que podamos trabajar esto en conjunto, porque va más allá de eso, ¿verdad? O sea, las dificultades del procesamiento sensorial forman parte de algunas patologías y pueden ser patologías como solamente única, ¿verdad?, del procesamiento sensorial. Pero bueno, tenemos otras en las que vienen acompañadas, ¿verdad?, con ansiedad, con dificultades de alimentación, que es una de las áreas que también nosotros trabajamos muchísimo, ¿verdad?, en los famosos chicos picky eaters, ¿verdad? Los selectivos, así que son selectivos, ¿verdad? Pero bueno, cuando nosotros pues observamos y empezamos a desarrollar un poco más la historia, ¿verdad?, y de repente vemos que el 30% de las mamás que tienen chicos que son picky eaters también tuvieron alguna dificultad de alimentación en alguna parte de su vida, ¿verdad? Y entonces de repente vamos diciendo, y entonces mamá, es que yo soy muy ansiosa y tengo problemas porque soy muy obsesiva con el orden, y entonces uno, ok, perfecto, ¿verdad? Ajá, entonces bueno, de ahí no es de mi área, pero creo que sería importante si tal vez pudiéramos revisarnos, ¿verdad? Porque creo que parte de todo este proceso de rehabilitación, ¿verdad?, es uno reconocer como papá que uno también tiene que trabajarse. Entonces, tal vez si usted creería que podría llevar una psicoterapia, ¿verdad?, al psiquiatra hay que entrenarle todavía un poquito más suavecito, porque la gente se asusta mucho cuando lo dice, ¿verdad? Pero hay gente que es muy open mind y dice, ¿usted cree que yo necesito ir a un psiquiatra? Usted me dice, ¿verdad? Entonces, uno, pues obviamente mejor vaya, ¿verdad? Ok. Ahora dijiste que la conducta tiene 3 componentes, ¿fue así? En el que nosotros lo vemos, como la atención, como la parte socioemocional. Que esto ¿verdad? Es lo que tendría que ver, digamos, con esta parte. De pronto si hay alguna cuestión ansiosa o obsesiva o qué tal. Y del comportamiento. Ok. Y es ahí cuando buscamos ayuda, digamos, cuando estamos viendo que esta conducta o que esta dificultad está provocando
como alteración en estos distintos ámbitos de los chicos? Sí, a ver, porque es que los papás, uno puede tener un niño con algunas dificultades sensoriales, de repente, de ahí mi hijo no le gusta que se ensucie la mesa, pero eso no es un problema, ¿verdad? Porque eso es una parte de una característica de mi niño, ¿verdad? O de repente, de ahí yo le corto las uñas de los pies y lo que hace es patalear, pero, ok, pero digamos, está ahí. Pero cuando los papás empiezan a observar, ¿verdad? Que hay más allá de eso, ¿verdad? O sea, que no es solamente el que cortarse las uñas, ¿verdad? Sino que de repente también para vestirse porque le duele el agua y como le va a doler el agua, ¿verdad? Y de repente entonces van a una actividad social, ¿verdad? Donde hay chiquitos y ¿verdad? Ahora hay un inflable con agua y mi chiquito no quiere participar y entonces empieza a llorar y se aísla, ¿verdad? Entonces ya los papás empiezan a sumar cosas. Ok, es que no es solamente una. Y entonces hoy escuchaba el audio de una mamá y me decía, yo sé que mi hija es difícil para comer, lo he intentado todo y ya yo no sé qué hacer, ¿verdad? O sea, estoy desbordada y sé que no debo gritarle, pero es la única forma que ahorita he encontrado para que mi hija abra la boca y que coma. Entonces, ahí es cuando llegan a terapia. Claro. Porque entonces dicen, es una suma de muchas cosas y yo ya no sé cómo manejarlo. Y entonces ahí es cuando, ¿verdad? Y pues venimos nosotros a dar cuál es la estrategia que nosotros tenemos que cambiar en el entorno en casa. Ok. ¿Y estas cosas se curan? Eso es una muy buena pregunta, Misa. A ver, como cualquier trastorno, es algo que uno nace con eso. Se trata, se trabaja y se disminuye. Se aprende a vivir. Y de repente yo creo que cuando se es adulto o cuando uno es adulto, uno empieza a identificar las situaciones que tal vez nos pueden detonar. Y entonces de repente, si yo soy picky eater, ¿verdad? Entonces yo ya sé que yo tengo que comer crocantes primero para entonces yo seguir con mi plato de comida, ¿verdad? Ok. O resulta que me molesta muchísimo, ¿verdad? Las texturas, ¿verdad? Pero para trabajar, para que no se me expanda, tengo que tomar jugo de néctar, ¿ok? Si resulta que yo soy muy desatenta, ¿verdad? Y porque tengo un TDAH, por poner un ejemplo, déficit atencional con hiperactividad, yo ya sé que en el diario vivir y generalmente cuando yo voy a estar en clases magistrales de 3-4 horas, yo necesito tener squishies para autorregularme, ¿ok? Squishies son estos juguetes que se estripan. Como los que se estripan, que les llaman uno ahora que hay los spinners y hay ¿verdad? Juguetes sensoriales. Como juguetes sensoriales. Entonces yo creo que también hasta inclusive en lo que uno se va a ocupar en el diario vivir, ¿verdad? Yo decía, ay, puchas, a mí me hubiese encantado ser médico, ¿verdad? Pero después yo me digo, creo que no hubiese podido, o sea, sentarme en una silla, ¿verdad? Por horas, porque yo necesito moverme. Entonces, al final, uno también, de acuerdo a lo que usted tiene como cualidad y como déficit, ¿verdad? Que es en lo que usted mejor se puede desempeñar. O sea, explote aquello, ¿verdad? En lo que tal vez le genera alguna dificultad, pero que puede para desempeñarse para otra cosa, ¿verdad? Ahora, de repente pienso en todas esas pequeñas mañas, que uno le llama mañas, que tenemos, porque creo que en mi época esto no existía, ¿verdad? Y nada más, o sea, yo era la que lloraba cuando la peinaban, cuando le cortaban las uñas, yo quito todas las etiquetas, hay telas que yo no soporto, y de repente pienso, ok, hay habilidades, todas estas cosas que vos dijiste, que se le enseñan, que uno va aprendiendo con la vida. Sí. Creo que, no sé si tendré un trastorno sensorial o no, pero de repente pienso, siempre lo vi como mañas, ¿verdad? Como características que uno va aprendiendo a compensar y qué rico poderlos compensar desde temprana infancia. Sí. Yo creo que sí, ¿verdad? Uno tal vez en la vieja escuela la gente decía qué niña más mimada, ¿verdad? Y entonces casi que lo obligaban a uno o usted no se puede levantar de la mesa, usted no completar el plato de comida. Y entonces todavía,
¿verdad? Uno escucha, ¿verdad? Que hay algunas estrategias similares a esas, pero cuando tenemos un chico que es picky eater, poco le va a importar, ¿verdad? Y puede quedarse ahí 2 horas sentado en la mesa que no se va a comer la comida. Y entonces a veces, ¿verdad? Los papás ya llegan desesperados porque dicen, mira, aplicamos la estrategia de no darle de comer. Y entonces, de que se muera de hambre, ¿verdad? Eso es lo que dicen, porque eso decían los abuelitos antes, ¿verdad? Que se muera de hambre, cuando va a tengan haber suficiente se va a morir hambre. de hambre. Exactamente, ajá, y entonces le decimos, vea, ¿verdad? Hay otros chiquitos allá en otros países, etcétera, 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 que no tienen nada que comer. Pero entonces se dieron cuenta que pasaba un día y tampoco le importaba, ¿verdad? Comer. Entonces ahí sí, ¿verdad? Es cuando realmente, digamos, yo creo que un padre dice, o sea, algo no está bien, Claro. necesito que me ayuden. Y como vos decís, en la vieja escuela se recurría mucho como al castigo, ¿verdad? Sí, al castigo. De pronto, si no se come eso, no se levanta, o esa majadería suya de que no le puedo cortar las uñas, venga para acá y aunque sea gritos, ¿verdad? Te las corto, o vaya, está castigado en esa esquina porque se ha estado moviendo mucho en el aula, entonces le toca ir a la esquina del castigo, ¿verdad? Cosas que se hacían mucho antes y de pronto lo que había era uno de estos trastornos que no se atendían adecuadamente. Sí. Ahora, a mucha gente le pasa que cuando uno le plantea, digamos, en la consulta de psiquiatría o de psicología, que podría haber una cuestión de estas, de trastornos sensoriales, la gente lo asocia mucho con autismo, ¿verdad? Dice, ok, yo he oído hablar de esto, que esto le pasa a los autistas. Ajá. Entonces, Sí. ¿los trastornos sensoriales son sinónimo de autismo? Vieras que, bueno, eso es una muy buena pregunta y tiene que ver porque, bueno, ahora el TEA es como el déficit atencional hace años atrás, ¿verdad? Ahora todo el mundo, de repente el autismo es algo que vuelve como un tema muy popular. Y obviamente porque en la historia de TEA han habido muchos cambios en la forma de nomenclatura de cómo se le puede llamar a una persona con TEA o una persona con autismo, ¿verdad? TEA, para traducirlo, Trastorno espectro autista, sí, ok. perdón. No, Y tranquila. entonces, pues sí, en el 2015 se cambia la nomenclatura, entonces en Estados Unidos, ¿verdad? Quiero aclarar, pero todavía aquí en Costa Rica, ¿verdad? Hay algunas personas o profesionales de salud que entonces hablan de autismo infantil y otros de trastorno generalizado del desarrollo, y entonces a los papás se les hace una mezcolanza porque no saben de qué diablos están hablando, O ¿verdad? el trastorno de Asperger, ¿verdad? O el puede trastorno por ahí. de todavía Asperger, sí lo entonces uno ponen. dice, él es una persona con Asperger, no tiene autismo, ¿verdad? Entonces, claro, viene este tema de la integración sensorial y pues sí, porque dentro de este manual de diagnóstico, dentro de la sintomatología del trastorno espectro del autismo, hay una rubro muy importante que las personas con TEA tienen dificultades en el procesamiento sensorial. Y bueno, sí, el 90% de las personas que tienen autismo tienen dificultades en el procesamiento sensorial, pero no todas las personas que tienen dificultades en el procesamiento sensorial tienen autismo, ¿verdad? Entonces a veces es un poco difícil de entenderlo. ¿Por qué? Porque es una sintomatología que sí puede ser solamente única, pero que obviamente si uno empieza a descifrar, ¿verdad?, la otra sintomatología del trastorno espectro autista es todavía muchísimo más amplio. O sea, tenemos que tener dificultades en el comportamiento social, en la comunicación social, comportamientos restrictivos y repetitivos, ¿verdad? Y entonces tenemos una dificultad en el procesamiento sensorial, pero las personas que tienen dificultades en el procesamiento sensorial son solamente, ¿verdad?, en esta parte que yo les comenté, ¿verdad?, en su parte del registro, en la forma como afecta la parte de las emociones y que posiblemente tal vez lo vamos a ver si tienen alguna dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero es eso, ¿verdad? Okay. No nos va a afectar el habla, ¿verdad? O la forma de nuestra mirada social. Es una cosa muy distinta y tiene que ver con el contexto, ¿verdad? El cómo también. Y me gustaría que hablemos un poquito del trastorno de espectro autista, porque hablabas ahora de los cambios, ¿verdad? En la parte diagnóstica seguimos viendo el diagnóstico de Asperger, seguimos viendo el trastorno generalizado del desarrollo, seguimos viendo ciertos diagnósticos que, como decís, generan mucha confusión, o de repente dicen, pero ¿cómo va a ser autista si funciona súper bien a nivel cognitivo, o si sí socializa a veces, o si... Entonces
tal vez si nos ayudas a explicar un poco esa parte del espectro autista, bueno, y con Isa la parte... Sí, yo, con el permiso de Isa, si Isa me da permiso. Porque... Dale, más bien qué rico, ¿verdad? De pronto sacarlo de solo la psiquiatría, ¿verdad? El autismo es una cosa tan, como vos decís, tan en boga, de lo que se habla tanto y tanta gente haciéndose pregunta, no solo desde el paciente o la persona diciendo, ¿será que yo tengo autismo? Sino incluso nosotros mismos como profesionales, de pronto es como, ya no es como a mí me lo enseñaron, ¿verdad? Sino que esto ha evolucionado un montón, ahora se plantean muchas formas de verlo, por género hay una gran discrepancia, ¿verdad? Las herramientas diagnósticas se modifican, ¿verdad? Entonces, más bien, qué dicha que como psiquiatra no me quedo yo con todo esto, sino, dale, sí. ¿Cómo entendemos qué es el autismo? Mira, que hay una parte interesante, ¿verdad? Y creo que eso sería para otro tema, pero ahora hay muchas mujeres con TEA, ¿verdad? De hecho, parte de la necesidad del año pasado y ¿verdad? De Isa que me decía, le estoy mandando adultos, que yo no atiendo adultos, pero cuando me refieren de que son de Isa, yo digo, está bien, véngase para acá, ¿verdad? Yo aquí lo acojo, ¿verdad? Pero vi una necesidad muy grande, porque bueno, efectivamente el trastorno espectro del autismo es un trastorno que es más afectado en hombres que en mujeres, ¿verdad? Pero bueno, conforme ha avanzado el tiempo, ¿verdad? Hemos visto más mujeres y creo que es más difícil de poder diagnosticar porque resulta que la parte socioemocional de la mujer o afectiva, ¿verdad? Siempre sigue siendo distinta y en el TEA todavía sigue siendo muy diverso. Y pues esto, ¿verdad? Tiene desde 1919, ¿verdad? Donde se han hecho muchas investigaciones y han hablado de la forma en cómo se diagnostica. Antes se creía que todos los chicos que no hablaban eran personas con autismo. Y entonces después vino que era parte de una enfermedad psiquiátrica y entonces se hablaba hasta inclusive, ¿verdad?, que era parte de un trastorno mental o de una psicosis. Y después, bueno, se empezaron a dar como algunos fundamentos más neuropsicológicos, ¿verdad? En la forma de cómo se podía ver. Bueno, no, es que no es solamente que no hable, ¿verdad? Es que tiene algunos comportamientos a veces restrictivos, ¿verdad? O restringidos porque no saben cómo jugar y no saben cómo relacionarse. O tienden a ser obsesivos, ¿verdad? A veces con algún comportamiento en particular. Pero era más allá de eso. Y entonces en el año 2000, ¿verdad? Viene Fred Wohlmark y entonces trata de expandir un poco más sobre el autismo y entonces ahí es cuando se habla sobre el Asperger, ¿verdad? Y sobre el autismo de alto funcionamiento, porque de ahí efectivamente había algunas personas que encajaban, ¿verdad? Pero como que no todos, ¿verdad? Implicaba que ninguno hablara, ¿verdad? Habían algunas personas que sí hablaban, pero no sabían relacionarse con los demás y entonces no sabían un poco cómo era el contexto, el interaccionar con pares. Entonces fue cuando entonces se dividió así el autismo, ¿verdad? Y empezó a diversificarse un poco como trastorno generalizado del desarrollo, si tuvieran como algunos aspectos, pero que todavía no estábamos seguros, ¿verdad? Pero que conforme el desarrollo podíamos decir si tenían un TEA o no, ¿verdad? O ¿verdad? Si ya el especialista en esta área, ¿verdad? Podía decir si era de alto funcionamiento o bajo funcionamiento, o de autismo infantil, porque en algunos momentos también se hablaba de esos términos. Y bueno, en el 2015 inicia una señora que, por cierto, empáticamente tiene unos hijos con autismo. Y entonces son una pareja y decidieron hacer una investigación extensa y entonces trataron de reducir, ¿verdad?, todas estas subclasificaciones, porque resulta que en las investigaciones anteriores de Fred Wohlmark, ¿verdad? Cuando hacíamos 8 características sobre autismo, resulta que habían más de 2,000 combinaciones para diagnosticar autismo. Entonces la gente me pregunta, ¿usted ha visto 2 personas con autismo iguales? ¿Verdad? A veces la gente es muy curiosa y yo le digo, viera que no. ¿Verdad? A veces algunos se me asemejan, pero algunos no, ¿verdad? A veces tengo muchas dudas porque pareciera que tiene todo, ¿verdad? Y solamente tiene una cosita. Y a veces son puros, ¿verdad? De libro.
Y es exactamente por eso. Y entonces ha sido muy difícil poder entender el diagnóstico de TEA, ¿verdad? Porque tiene mucha historia, mucha tela que cortar, ¿verdad? Ahora creo que con el trastorno espectro del autismo desde el 2015, tal vez los profesionales de salud y los médicos psiquiatras que tienen todavía como un poco más de lograr entender, ¿verdad? La sintomatología más específica, ¿verdad? Tal vez sea un poco más clara para poder hacer un diagnóstico más temprano. Y creo que el diagnóstico más a tiempo, ¿verdad? O sea, cuando lo vemos en los chicos, a partir de los 2 años y de los 3 años, creo que entonces atrapa una parte muy importante. Y ahí es cuando yo empiezo a hablar desde la parte de terapia, ¿verdad? Uh-huh. Porque su plasticidad cerebral, o sea, imagínense que el cerebrito de un niño de 2 años, ¿verdad? Es como si fuera una plasticina. Entonces uno lo agarra, lo estripa, ¿verdad? Y lo amolda porque su plasticidad cerebral tiene esa capacidad, ¿verdad? De amoldarse súper rápido. Y entonces los cambios los vemos más rápidos. Entonces ahí es cuando yo les respondo si el trastorno se cura o no se cura, ¿verdad? Uh-huh. Pero la forma de su recuperación llega a ser todavía muchísimo más rápida porque uh-huh. su plasticidad cerebral, o sea, esa plasticina, ¿verdad? Se moldea todavía más fácil porque los chicos aprenden muchísimo más rápido. Y entonces, ¿verdad? Ustedes me dicen, ¿y cómo así, verdad? Y vieran que cuando yo hice la práctica allá en Estados, y me decían, yo veía en el expediente, decían, bueno, este chico tiene TEA, yo no lo creía, ¿verdad? Yo decía, ¿para dónde tiene el TEA? No se lo veo. No es que se había curado, ¿verdad? Porque en realidad el trastorno sigue. Pero su funcionamiento era tan independiente, ¿verdad? Y había practicado tanto, ¿verdad? Que entonces ya él era tan consciente, ¿verdad? Que en un grupo social él tenía que practicar algunas ciertas cosas y decía, bueno, yo tengo que practicar eso, tengo que practicar lo otro, ¿verdad? Porque él era muy consciente de lo que le estaba sucediendo. Uh-huh. Y bueno, y ese es el papel, ¿verdad? Que uno como TO, al final eso es lo que uno quiere, ¿verdad? Uh-huh. Es que el chico se desarrolle, que pueda interaccionar, que pueda jugar, que pueda encontrar un trabajo, que pueda estudiar, que la sociedad lo incluya, uh-huh. ¿verdad? Que es un trabajo a veces llega a ser muy difícil, ¿verdad? Y tenemos todavía, creo que mucho trabajo por hacer, ¿verdad? Uh-huh. Parte que el TEO también trabaja esa parte de la comunidad, de la prevención y de la concientización también. Uh-huh. Y al final, que si quiere tener una familia, que tenga una familia, que quiere vivir solo, viva solo, ¿verdad? Uh-huh. Pero no veamos a una persona con discapacidad siempre con una pensión, ¿verdad? Donde uh-huh. no obtiene ningún trabajo y que se queda con los papás para siempre, ¿verdad? Abuelos que ya son cansados, ¿verdad? Y entonces después optamos, ¿verdad? Por lugares que a mí no me gusta llamar, que son casas de albergue, ¿verdad? Uh-huh. Y que creo que eso en algún momento, ¿verdad? Tiene que cambiar. Uh-huh. Uh-huh. A ver, tal vez esto que decías, ¿verdad? Del trastorno del espectro autista, que justamente en estas últimas nomenclaturas se habla así de un espectro, ¿verdad? De que justamente, sí. ¿verdad? No es algo tan rígido como que usted es esto y entonces sí, ya usted tiene autismo y usted se salió por este poquito, entonces no, sino que es una cosa, ¿verdad? Un continuo, ¿verdad? De un montón de síntomas que se suman, en algunos hay, en algunos otros no, y por eso ahora se habla también de una neurodiversidad, ¿verdad? Hay quienes, ¿verdad? Apelan a que no se considere el autismo como una patología, como una enfermedad, por lo tanto no es sujeto de ser curado, porque es simplemente un funcionamiento cerebral diferente uh-huh. al de la norma, ¿verdad? Al de la uh-huh. mayoría de la gente, ¿verdad? La mayoría siendo los neurotípicos y estos neurodiversos donde entra el autismo y otras tantas condiciones uh-huh. que, ¿verdad? Que se hablan por ahí. Y este trastorno del espectro autista entonces sale o cambia esta nomenclatura, ¿verdad? Se supera el nombre del Asperger, que ya está caduco, y otras tantas como las que vos has mencionado, y se habla del TEA nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y en lo que se habla de nivel 1, nivel 2 y nivel 3, eso tiene que ver no tanto con la severidad, ¿verdad? Que a veces mucha gente tiene como este temor, ¿verdad? De, ay, el mío tiene nivel 3, eso quiere decir que está pa'l tigre. Sí. Uh-huh. No. Es que tanto apoyo necesita esa persona para poder desenvolverse y desempeñarse socialmente. Exacto. Y otra cosa que leí hace poco que me gustó mucho cuando lo leí, que una persona tenga un autismo nivel 1 y que a veces la gente dice que es leve,
no quiere decir que esa persona sienta menos el autismo, ¿verdad? Sí. No es que les duela un toquecillo menos, sino que los apoyos que requiere son de pronto menores y pasan tal vez más desapercibidos si logran tener, digamos, como todos estos procesos terapéuticos que una persona que tiene nivel 2 que ocupa un apoyo mayor y un nivel 3 que requiere más. No es que a esa persona le duela más el autismo y al otro le duela menos, sino que los apoyos que requiere para su funcionamiento son menores. Y lo que decías, digamos, en las mujeres, se ha visto que las mujeres en su mayoría son nivel 1, ¿verdad? Nunca vamos a ver una mujer con nivel 2, nivel 3, por características del desarrollo cerebral femenino y que justamente hacía que las mujeres TEA pasaran desapercibidas antes. Porque como no habían estos cuadros, no sé, el estereotipo del autismo que mucha gente tiene del chico moviéndose en mecedora, que no hablaba y que no hacía contacto visual, nunca vemos una mujer así. Bueno, no digo nunca, pero es muy poco común, ¿verdad? Es muy raro. Las mujeres tienen tendencia a nivel 1 y tienen ciertas, digamos, habilidades propias de las mujeres de enmascarar ciertos síntomas que hace que pasen desapercibidas, ¿verdad? Y requieran, por lo tanto, menos apoyo, ¿verdad? Pero entonces, dentro de estos apoyos que requieren en estos distintos niveles, es donde entran, por ejemplo, profesionales como vos, ¿verdad? Entonces, el antes llamado Asperger, que ahora, digamos, calzaría con el nivel 1, ¿verdad? Requiere de pronto menos o en situaciones más específicas como lo que estás hablando, ¿verdad? En la interacción social, el nivel 2 de pronto ya cosas como esto, bañarse, vestirse, comer, prepararse sus alimentos, y el 3 ya una cuestión más de la interacción más básica de poder hablar o qué sé yo, ¿verdad? Vienen siendo como este tipo de cosas, ¿verdad? Como esta escalonada. Entonces, cuando un autista es sujeto de una intervención de terapia ocupacional en cualquiera, digamos, de los niveles? Cualquiera. Okay. O sea, que les contaba que el año pasado había visto una necesidad con un grupo de chicas con TEA, porque de repente me llegaron a la consulta y ya no eran hombres, eran mujeres, y todas tenían TEA. Entonces yo dije, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? ¿Qué pasó este año? Y creo que se están diagnosticando mucho en adultas, porque ahora lo estamos viendo y entonces identificando. tengo un grupo, ¿verdad?, de chicas de 10, 11 años, ¿verdad?, con muchas dificultades en interacción social, y adolescentes y adultas que me manda Isa, ¿verdad? Entonces, me vi la necesidad de abrir grupos de habilidades sociales, porque necesitaba eso. Pero bueno, no lo trabajo sola, trabajo con alguien de psicología, ¿verdad? Trabajo en equipo. Y, ¿en qué rango de edades tenés estos grupos? Bueno, voy a abrir uno ahora a finales de febrero de grupos de chicas de 10 y 11 años, ¿verdad? Que es la necesidad y es lo que analicé el año pasado. Me gusta como sacar, ¿verdad? Entre resumen del año, ¿qué fue lo que más me llegó a la consulta? ¿Cuál era más la dificultad? A veces me gusta un poco como meterme en eso, ¿verdad? Y para plantearme cuáles van a ser mis propósitos para el otro año. Y bueno, sí tengo adolescentes, ¿verdad? De 14, 15 años, inclusive hasta de 19 años, con problemas de relaciones sociales. Entonces no queremos regresar al colegio, nos dan crisis en el colegio, no quiero ir a la universidad porque en la universidad nadie me entiende. Y entonces hay que practicar, ¿verdad? Esta parte del ensayo, ¿verdad? De cómo nosotros podemos enfrentarnos a diversas situaciones de gente que posiblemente no vayan a ser muy empáticos con nosotros, y tal vez, ¿verdad?, encontremos personas maravillosas que quieran realmente echarnos una mano, ¿verdad? Entonces, ese ha sido pues el trabajo a final de año, y este es el trabajo que voy a hacer este año, ¿verdad? Okay. Ese es mi enfoque, ¿verdad? A veces, el año pasado me gustaba mucho trabajar con grupos de papás con problemas de alimentación, porque creía que eso era como la necesidad, y sí, hay momentos o épocas, ¿verdad?, que tenemos muchos papás con problemas de alimentación. Me encanta mucho trabajar esa área, pero siento que este año lo merecen más mis chicos de 10 y mis adolescentes. Creo que es una necesidad muy grande. ¿Están siendo solo para chicas o hay también para varones? Tengo chicos,
pero la mayoría, como les cuento, son mujeres. Entonces, o sea, el año pasado, dentro del grupo de chicas, uno era hombre. Y antes los grupos que tenía eran de varones. Eran varones. ¿Verdad? Y ahora que decís esto de los grupos de, digamos, de habilidades sociales, entonces la terapia ocupacional, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de autismo, va más allá de la integración sensorial. Exactamente. ¿Qué otras cosas se hacen? Digamos, como este grupo de habilidades sociales, ¿y qué más? Bueno, mucho también de lo que nosotros hacemos, y bueno, que esa es una parte de mis áreas, trabajar la comunidad. Dentro de nuestra práctica, ¿verdad? O nuestro área de estudio nos enseñan mucho de ir a hablar, e ir a tocar puertas a otras personas, e ir a hacer mucha concientización, porque hay mucha gente que desconoce sobre muchas patologías. Y bueno, obviamente pues el 90% de mi consulta son personas con trastorno espectro autista, ¿verdad? Y tengo otros trastornos de neurodesarrollo, pero es parte de mi trabajo. Yo tengo que ir a tocar a la escuela, ¿verdad? Ir a hablar con la maestra y decir, vea, mamita, ¿verdad? Quiero hablarle sobre el TEA. No sé si usted me dará espacio, ¿verdad? Pero, y entonces hay que trabajar a los abuelitos también, y hay que trabajar a los tíos, y entonces de repente tengo un chico adulto que, no voy a decir a dónde trabajo ahora, pero tuve que convertir, ¿verdad? Esa torre donde yo trabajo, ¿verdad? Y yo digo, Dios mío, si somos profesionales de salud tenemos que ser inclusivos, ¿verdad? Entonces en la recepción tengo un chico con TEA atendiendo el público, porque esa es el área, ¿verdad?, que más se nos dificulta. Tiene que ver con el contexto, el cómo yo me puedo confrontar a las demás personas, ¿verdad? Puede ser que la gente que llega a la consulta médica, ¿verdad?, tenga una buena cara, y a veces, ¿verdad?, yo le digo a mi chico, a veces no tienen buena cara, ¿verdad?, pero no es personal, ¿verdad? Y si a uno le cuesta, ¿verdad?, que no tiene TEA, claro, ¿verdad?, que algunas cosas no son personales, imagínese para nuestros chicos, ¿verdad? Entonces, llegar a ese ensayo, ¿verdad?, y solamente en el mundo real, ¿verdad? Yo le digo a mi chico, ¿verdad?, ahí tirándose al agua, ¿verdad?, es como nosotros vamos a aprender. Entonces, claro, yo llego, reviso zapatos, reviso hasta axilas, ¿verdad?, que estén bien limpias, todo está limpio. Isa es así, casi como una dictadora, ¿verdad? Pelo limpio, orejas limpias, ¿verdad? Le digo, venga para acá, ¿verdad? Porque eso es parte, o sea, nosotros queremos que nuestra persona sí se bañe, sí se vista, que todo lo haga solo, está cocinando, ¿verdad? Ya son adultos, se tienen que cocinar, ¿verdad? Me decían cuando llegaban gente de psiquiatría a hacer práctica, me decían, Melissa, yo no sé cocinar, ¿será que en el programa de estructuras residenciales puedo ir y me enseñan a hacer picadillo tricolor? El picadillo, ¿verdad? Tricolor, qué lindo. Entonces, eso es también parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Es realmente trabajar el entorno, no es solamente quedarse en el consultorio donde nosotros estamos y poner hamacas, ¿verdad? Y poner escaleritas y ponernos a jugar, es realmente salir, ¿verdad? A veces hasta inclusive tengo un chico adolescente que le daba mucho miedo montarse al Uber y yo dije, vámonos, ¿verdad? Y yo, ¿dónde vamos, verdad? Nos vamos a montar en Uber, ahí anduvimos por todo Curridabat, ¿verdad? Me bajaba, me subía, ¿verdad? Yo no sé manejar la tarjeta de crédito, tome, papito, ¿verdad? Hagámoslo, ¿verdad? Porque claro, es que solamente así y solamente yo observando y viendo puedo realmente ver y decir cómo podemos ajustar el comportamiento que nos genera una dificultad en ese momento. Para contextualizar la broma del picadillo tricolor, que fue, ¿verdad? Justamente por ahí, por donde yo conocí a Melissa, en el Hospital Nacional Psiquiátrico, pacientes que tienen mucho rato de estar hospitalizados y se quieren reinsertar a la comunidad, existe un dispositivo que se llama estructuras residenciales, donde los pacientes se sacan, digamos, de los salones del hospital y van a las casitas. Y en estas casitas tienen que vivir de forma autónoma, ¿verdad? Tienen su cocina, tienen su baño, salen a trabajar dentro de ciertas actividades que tienen en el hospital, sea sembrar o sea ir a
clasificar cosas de reciclaje o algunos incluso que se insertan en empresas que contratan personas que tienen programas para personas con discapacidad. Y una de las cosas que era el reto y los pacientes le contaban a uno era cuando los de terapia ocupacional, entre ellos Melissa, los ponía a hacer el picadillo tricolor. Entonces los ponían a cortar, son zanahorias, chayotes y papa, todo en cubitos. Ajá. ¿Verdad? Que ojalá fueran más o menos cuadrados del mismo perfectos. tamaño, ¿verdad? Cuadrados perfectos. Y okay, a partir de esto... Con carne molida. Me quedé yo. Con carne molida. Entonces los pacientes llegaban y le contaban a uno como el gran, ¿verdad? Logro de que habían logrado hacer el picadillo tricolor. Sí. Porque era entonces toda la logística de cómo preparar, ¿verdad? Las verduras, de cómo manipular los cuchillos, de cómo manipular la cocina, ¿verdad? Y de pronto personas que habían estado por años hospitalizados, ¿verdad? Abandonados ahí a su suerte o con patologías de pronto muy discapacitantes, lograban hacer esto, era realmente súper lindo, ¿verdad? Entonces, para que aclararles a todo de qué se trata esto del picadillo, ¿verdad? Tricolor, es esto, ¿verdad? Y ahí me parece que se ejemplifica, ¿verdad? Los alcances que puede tener una terapia ocupacional de pronto para una persona, como decías al principio, que no se sabe vestir, que no tiene, digamos, como de pronto la estructura o la rutina de saber bañarse, de saber hacer cosas que de pronto todos damos por sentado, que se aprenden como así, por obra y gracia, ¿verdad? Sí. Y que no es así. Para muchas personas no es tan evidente eso. Y mucho menos de entender que, qué sé yo, en la recepción de un edificio puede llegarte gente mal encarada o puede llegarte gente muy amable y cómo aprender e insertarte en ese trabajo, ¿verdad? Entonces, quería como contar esa historia, que yo conocí a Melissa con lo del picadillo tricolor. Y qué importante, lo que pienso es, qué importante ir generando una sociedad que entienda que no para todo el mundo es fácil vestirse todas las mañanas, claro. Que esas claves sociales que vamos entendiendo como, ok, esta persona puede estar teniendo un mal día y de repente no me odia porque, ¿verdad?, está refunfuñando. O sea, como ciertas claves sociales que uno, sí, de alguna manera las aprendió y las absorbió de la sociedad, de repente no todo el mundo tiene la capacidad de aprenderlas igual. Se pueden aprender, pero no igual, que a veces algunas personas necesitan más apoyo en esto, que no es ser lento, ¿verdad? O no poder, sino que nada más son funcionamientos distintos. Y tenerlo así de claro y poder vivir en una sociedad que tenga eso claro, no sé, me da mucha esperanza. Claro. Sí, la idea. Sí, no, es que en realidad yo creo que, a ver, yo hoy atendí a unos papás y me decían que no sabían qué error habían cometido. Y entonces yo les pedí que me describieran un poco lo que hacían, digamos. Y entonces, a veces uno como papá, porque bueno, también, ¿verdad? Cuando uno es papá y uno se está frustrado ante una situación que queremos que nuestro hijo mejore, ¿verdad? Entonces tendemos a comparar, ¿verdad? Y entonces comparamos, porque uno en automático como papá siempre compara a otros niños con sus hijos. Y usted dice, wow, ¿cómo come? ¿Verdad? Yo hubiese deseado que mi hija, ¿verdad?, tenga ese plato de comida y coma ese casado plátano maduro, ¿verdad? Y carne. Yo digo, claro, ¿verdad? Y entonces yo veo a mi hijo, ¿verdad?, que no lo logra y entonces empezamos a comparar. Pero es que no es solamente eso, es que se lo expresamos y se lo decimos, ¿verdad? Y entonces, sí, bueno, hay una parte sensorial que tenemos que trabajar, pero es que también no es solamente, yo les digo, no es solamente eso, es que le estamos produciendo a ese chico más adelante, que sea inseguro, ¿verdad? Que tenga un problema de autoestima o concepto, ¿verdad? Para con él mismo, ¿será que entonces soy capaz para poder resolucionar problemas, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, yo como terapeuta ocupacional puedo trabajar esa parte del funcionamiento, pero siempre les digo a los papás, es que si empezamos con eso, ¿verdad? Va más allá de lo que yo también, y entonces ahí es cuando sí tenemos que trabajar en equipo, ¿verdad? Porque entonces, o sea, vemos un chico que le cuesta desprenderse de los papás, que lo llevan a la escuela y lo que hace es llorar, ¿verdad? Entonces, me dicen, ¿usted puede arreglar eso? No, bueno, o sea, vamos a ir trabajando poco a poco, pero
es que no es solo eso, es que tenemos ahí un problema o de vínculo, ¿verdad? Yo no lo sé, ¿verdad? Pero creo que también podríamos revisarlo, ¿verdad? O sea, con las personas con las que nosotros trabajamos, porque es que tenemos que trabajar eso también. Y yo siento que es un poco como también aceptar que todas las personas somos diferentes. Nuestros hijos a veces tienen una parte de uno y otra no, ¿verdad? O sea, personalmente a mí siempre me dicen, la mitad para arriba es mi hija, es de Oscar, y la mitad para abajo es Melissa, ¿verdad? Posiblemente sí, pero yo creo que en la medida que uno como papá aprenda a aceptar a su hijo, ¿verdad? Con personalidades y con características distintas y diversas, ¿verdad? Creo que mejoramos un poco. Y tomar conciencia ahí que siempre que nace un hijo, nace una hija, hay un montón de expectativas, de sueños, de fantasías. O sea, yo creo que no existe mamá o papá que no se haya visualizado llevándolo a la graduación de la universidad, si para ellos el estudio es importante, o acompañándolo en su matrimonio, si el casarse, ¿verdad? Como que todos los sueños, expectativas, fantasías siempre van a caer sobre ese bebé. El tema es estar consciente de que eso pasa, atajarlos de vuelta, recordarnos que son nuestros y poder ver a nuestros hijos por quienes son. Pero eso solo lo podemos hacer reconociendo primero que esas expectativas siempre van a estar, porque digo, yo creo que no existe mamá o papá que diga, ay, qué lindo cuando mi hijo sufra, ¿verdad? Sí. Eso no va a pasar, o ay, qué lindo cuando mi hijo no tenga amiguitos, ¿verdad? Pero entender, ser muy consciente de esas expectativas y aprender, trabajar en aceptar a nuestros hijos y saber en realidad que tal vez ese funcionamiento normal no existe. Además, y que todos tenemos nuestro propio funcionamiento y podernos aceptar más y aceptar más así a los demás. Totalmente. Y agregaría yo que a mí me quedó de nuevo esta definición de cómo ven ustedes la conducta, que muchas veces hay cosas que están pasando más allá, ¿verdad? Que cuando un niño hace un berrinche, o cuando un niño está impaciente, o cuando está malcriado, o cuando, no sé, se aturde fácilmente ante una situación, no necesariamente tenemos que hablar de una patología o de alguna condición como un autismo, ni un trastorno de integración sensorial, pero algo está comunicando, ¿verdad? Sí. Y necesitamos de pronto bajarnos un poco de esta cosa asimétrica de yo soy el papá y le voy a enseñar cómo comportarse, y de pronto tratar de entender qué es lo que está pasando. Y muchas veces puede ser que sea algo sencillo de resolver, y habrá otras tantas donde haya condiciones muy complejas de atender, como las que atendés vos, y que de verdad es muy lindo ver a una profesional tan comprometida con lo que hace y tan entregada, porque el resultado se ve, ¿verdad? En quienes son tus pacientes. Ay, muchas gracias. Sí. A mí me gusta mucho, sí. Se nota, eso es muy lindo. Sí. Así que ya como para cerrar, Meli, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir todo este conocimiento tan vasto, tan lindo que tenés, y que estoy segura que a mucha gente le va a despertar inquietudes, preguntas, y de eso se trata un poco, de compartir el conocimiento para generar cada vez más un interés, pero también más empatía, ¿verdad? Que era lo que estábamos hablando. Claro. Y reconozco que yo también aprendí un montón en este episodio contigo, así que de verdad muchísimas gracias, y verdad, segundo todo lo que dice Isa, se nota el compromiso y el amor al trabajo. Así que muchas gracias de verdad por estar acá. No, gracias a ustedes, y yo creo que la idea es siempre llegar a más personas, y en la medida en que uno también pueda aportar, ayudar a otros, yo creo que eso es muy importante. De hecho, los invito, hay un grupo que nosotros tenemos, se llama Picky Eaters Costa Rica. Es un grupo cerrado de Facebook. Es un grupo que creé hace como 1 año y medio, creo que fue en la pandemia. Y entonces, no todos tienen la posibilidad de ir a terapia ocupacional. Exacto, también. Y yo creo que, ¿verdad? Esto hay que verlo como, no sé, a mí siempre tengo todavía mi vena de caja, ¿verdad? Porque me encanta mi trabajo, ¿verdad? Y me encanta mi hospital, ¿verdad? Pero sé que hay muchas personas que no pueden optar por eso, y yo creo que en la medida en que uno pueda compartir el conocimiento, de ahí, si algo se puede trabajar en casa, por lo menos, bienvenido sea.
maravilloso. Así que esperamos que a todos les haya sido de provecho este episodio. No se olviden de seguirnos en todas las plataformas, en YouTube, en Spotify, en Apple y en Google Podcast, donde quedará esta información, y también les estaremos pasando información de Melissa, los lugares donde atiende y estos grupos y estas páginas que tiene, que estoy segura que a muchísimos les puede ser de muchísima utilidad. Así que muchísimas gracias. Buenas noches, gracias. Chao. Chao.